Así que lo vamos a estar estudiando. Y hoy vamos a finalizar con el fruto del Espíritu Santo. ¿Se acuerda el fruto del Espíritu Santo? ¿Qué es el fruto del Espíritu Santo? Son aspectos del carácter de Dios que se van desarrollando en nuestra vida. Son aspectos del carácter de Dios que Dios quiere que vayan desarrollándose en nuestra vida. Es tener el carácter de Jesucristo. Es el cambio realmente que distingue al creyente del verdadero y del falso. La Biblia dice, por tus frutos te van a conocer. Decía Juan el Bautista, hace frutos dignos de arrepentimiento. Sí, cambios de vida que demuestren realmente que te volviste a Dios. Hermano, una persona creyente no puede seguir viviendo toda la vida igual. Tiene que haber un cambio en su vida. Si no hay un cambio en su vida es porque no nació de nuevo. Es porque realmente no tuvo un encuentro con el Señor. Porque el fruto del Espíritu Santo es resultado de la presencia del Espíritu Santo como respuesta a nuestra unión con Jesucristo. Sí, Juan 15:5 habla de eso. Dice que Él es la vid, nosotros no somos los pámpanos, ¿sí? Y que si estamos unidos a Él llevamos fruto y separados de Él nada podemos hacer. O sea, unidos a Cristo tiene que haber un cambio en nuestra vida. Y ese es el fruto del Espíritu Santo. Es tan importante que somos conocidos por los frutos. Es fundamental en nuestra vida. Y poneme un versículo, Mateo 7 del 15 al 20. Mateo 7 del 15 al 20. La importancia del fruto. Distingue lo verdadero de lo falso. Del verdadero creyente y del que no es creyente. Mateo 7 dice, guardaos de los falsos. ¿Sí? ¿De qué hay que guardarse? De los falsos profetas, de aquellos engañadores, aquellos que dicen ser una cosa y son otra cosa, que parecen lo mismo, es como un billete, ¿no? Un billete dice, che, no sé cuál es verdadero, no sé cuál es el falso, ¿no? Y uno se engaña y muchas veces recibe lo falso, y después eso que recibe ya no tiene valor, porque uno pensó que tenía cierto valor y al final no lo tiene. Esos son los engañadores, los que dicen ser una cosa y no son. Hermano, pueden engañar a la gente, nos pueden engañar, pero a Dios no lo pueden engañar. Así que el falso, ¿a quién se engaña? A sí mismo. Se engaña a sí mismo. ¿Se acuerdan que nosotros estuvimos viendo la obra del Espíritu Santo? Y cuando una persona que hace el Espíritu Santo con una persona que busca al Señor, lo hace nacer de nuevo, lo sella, ¿sí? Hace morada en la persona. O sea, el Espíritu Santo lo coloca en el cuerpo de Cristo. Todo en ese momento el Espíritu Santo hace que esta persona sea un creyente verdadero porque es sellado por el Espíritu Santo. Dice, este es verdadero. El falso no tiene el sello de Dios, no tiene el Espíritu, no tiene nada, por lo cual se engaña a sí mismo, y el día que tenga que partir, en vez de ir para arriba, ¿para dónde va a ir? Qué sorpresa, ¿verdad? Qué triste engañarse, porque a Dios no lo puede engañar. Vivió una vida de, ay, qué vivo que soy, se llenó de plata, engañó, pero al final de su vida, qué triste que le queda la muerte eterna, ¿no? El castigo eterno por toda la eternidad. ¿De qué le sirvió engañarse? Pero la Biblia dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros. ¿Ven que vienen? Ya lo dijo Jesús. Y hoy en día también hay por todos lados. Falsos creyentes, falsos cristianos, hay por todos lados. Amén. Y uno a veces se deja llevar. Alguno dice una cosa, otro dice otra cosa. Lo importante es lo que Dios dice. Pero miren lo que dice. Que vienen a vosotros como con vestidos de ovejas. ¿Ve que simula ser creyentes? ¿Por qué? Porque los creyentes, ¿qué somos para Dios? Ovejitas. ¿Por qué? Porque Él es mi pastor. Y la oveja que necesita un pastor. Y Jesús dijo, yo soy el pastor. Y el pastor su vida da por las ovejas. Entonces ellos se disfrazan de ovejas, pero por dentro ¿qué son? Lobos rapaces. Lobos rapaces, esos lobos que vienen a comer, que vienen a destruir. Así el diablo se disfraza como ángel de luz, como un falso profeta, como un falso creyente, para arrastrar, para robar las bendiciones, para robar tu vida. Por eso el pastor, ¿qué le enseña siempre? Estudie la palabra de Dios para que nadie lo engañe. Estudia la Biblia. Lea en su casa lo que el pastor le enseñó. A ver si es así o no es así, hermano, para que nadie lo engañe. Hoy toda la gente dice amén. Amén. Dice cualquier cosa, amén. Y aplauden cualquier cosa. Y no se trata de eso. Usted tiene que leer la Biblia, tiene que ver. Es así, no es así, es lo que dice. Amén. Y eso está bueno.
Y si no entiende algo, pastor, no lo entiendo, explíqueme, esto no me cierra. A ver, y yo no me voy a enojar por eso. Porque es su alma lo que está en juego, hermano. Es usted, es su vida. Amén. Y Dios le ama tanto, no se descuide a sí mismo. Pero mire lo que dice, versículo 16. Hoy no es el tema de esta noche, de esta mañana. Por sus frutos los conoceréis. ¿Dice por sus frutos o por los dones? ¿Vio que no dice por los dones? No dice, no lo conocen por los milagros, no lo conocen por ese ministerio, por los frutos. ¿Qué es lo que estamos viendo? Y hoy vamos a terminar los últimos dos frutos. Por los frutos los van a conocer. El fruto distingue lo falso de lo verdadero. Eso distingue el fruto. Lo falso de lo verdadero. Por los frutos lo conoceráis. ¿Acaso se recogen uva de los espinos o higos de los abrojos? No, ¿verdad? Si un árbol de manzano queda manzana, no da naranja. Por los frutos lo van a conocer. A todo árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Es importante la raíz. El que está unido a Cristo va a dar frutos buenos. El que no está unido a Cristo, que es un falso hermano, a la larga usted va a ver que saca las uñas, era un mentiroso, me engañó. Parecía, pero no era. ¿Ver? Y el versículo 18 dice: no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Y el 19 dice: todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, ¿verdad? Una vez el árbol que no da buen fruto no sirve para nada. Por lo cual, ese es el destino, ¿ves? Del que se engaña, del mentiroso, del falso. Pero mire lo que dice el versículo 20. Así que, por sus frutos los conoceréis. Una vida que le entregó su corazón a Cristo tiene que producir buen fruto. Así se conoce al verdadero creyente. Hoy, hermano, una oración de entrega a Cristo, escuche bien lo que le voy a decir, pues yo quiero que maduremos en la fe. Una oración de entrega a Cristo no te lleva al cielo. La Biblia dice que para entrar en el reino de Dios hay que nacer de nuevo. Juan capítulo 3, versículo 3. ¿Qué hay que hacer? Hay que nacer de nuevo. ¿Cuánta gente hace una oración de entrega a Cristo y sigue viviendo igual? Y ahí empieza la gran controversia, ¿no? ¿Se pierde la salvación, pastor? ¿No se pierde la salvación, pastor? Mire, esta persona viene a la iglesia pero vive de otra manera, no cambió acá, no cambió allá. Es más, me parece que es peor, que la iglesia parece el santito, pasó al frente, lloró, hizo la oración. La pregunta es, ¿nació de nuevo? Entonces tenemos que madurar en esas cosas, ¿ves? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, porque la Biblia me dice que para entrar en el reino de los cielos hay que nacer de nuevo. Y habla de una entrega genuina de corazón, habla de un verdadero arrepentimiento, habla de un dolor por haber ofendido, un reconocer que somos pecadores, que hemos ofendido a Dios y que Cristo es nuestro Salvador. Él murió por mis pecados, Él pagó por mí. Yo merezco el infierno, pero Dios en su gracia me otorga el perdón y la vida eterna. No es algo que yo gané, es algo que Cristo ganó por mí. Y yo reconozco eso, Él es mi Salvador, pero también es el Señor de mi vida. Él es quien rige mi vida ahora. Entonces, hermano, Cristo viene a morar en nosotros y empieza a producir el cambio. El carácter de Cristo empieza a formarse en nosotros. Porque el fruto del Espíritu es desarrollar ese carácter. ¿Por qué? Porque fuimos hechos a imagen y semejanza del Señor. Entonces, ese carácter que hemos perdido a causa del pecado, Dios empieza a restaurar su imagen en nosotros. Y la gente que comienza a ver, ya no nos ve a nosotros, ya no ve al gruñón, ya no ve al enojero, ya no ve al que se queja, ya no ve al mentiroso, ya no ve al malhumorado, ya no ve al ladrón. Ahora es una persona nueva, producto no de una reformación, de ser reformado, sino producto de una transformación como resultado de mi unión con Jesucristo. Jesucristo produce los cambios en nuestra vida. Si no hay cambios, no está Jesús.
Por lo cual, el fruto del Espíritu es resultado de la presencia de Cristo en mi vida. De Cristo en mi vida. Y Cristo produce esos cambios. Y la pregunta es, debemos conocernos. Diga conmigo, debemos conocernos. Es importante conocer y saber cuáles son aquellas cosas que todavía tenemos que cambiar. Hay cosas que tenemos que cambiar. Y cuáles son aquellas cosas que todavía nos sacan de quicio, ¿verdad? Todavía nos hace que salga de nosotros esas cosas feas que todavía están, porque Dios las quiere sacar. Tenemos que morir al viejo hombre para que el nuevo hombre en Cristo pueda manifestarse y ser una realidad en nuestras vidas. Despojados del viejo hombre. Debemos ser una persona nueva. Y esto habla del carácter. Y esto habla de la vida abundante que Cristo vino a darnos. Esto habla de la victoria en tu casa, en el hogar, en la familia. Esto habla de vivir realmente una vida que valga la pena vivirla. Y vamos a poner ahora Gálatas. Hoy vamos a ver los últimos dos frutos, que son mansedumbre y templanza. Mansedumbre y templanza. ¿Cómo está usted con la mansedumbre y con la templanza? Ahora vamos a ver un poquito las definiciones. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Ahí tenemos el operador que viene de Estados Unidos especialmente. Ese toma el jet, viene, aterriza, opera, raudamente aprieta un botón, aparece en el 6, se toma el jet y se va ahí a Nueva York. Él es así. Pero bien. Amén. Y Gálatas dice, más el fruto del Espíritu. La palabra más hace un contraste con el contexto anterior. ¿Cuál es el contexto anterior? Las obras de la carne. Y cuando habla de obras, habla de algo que nosotros hacemos. Es lo que producimos nosotros. Y acá hace un contraste, más lo que el Espíritu produce. ¿Veo que no lo producimos nosotros? Estos cambios son resultados de la obra de Dios en una vida. La obra de Dios en una vida. No le lavamos la cabeza a nadie. A mí nadie me lava la cabeza. Dios cambió mi vida. ¿Qué dice la gente? Te lavaron la cabeza. Este pastor picarón. ¿Cómo te manipula, ¿Es así o no es así? Pero es producto. A mí nadie me obliga a venir a la iglesia. Yo me puedo quedar durmiendo en mi casa. Me hubiera ido a la cancha a ver a Racing, que ganamos. Yo puedo hacer lo que quiera. Pero yo deseo y amo a Dios porque Él me cambió. Porque Él me salvó, hermano. Él abrió mis ojos. Él realmente obró de manera sobrenatural en mi vida. Si podía estar tranquilo haciendo lo que hace cualquier persona. Pero amo a Dios. Él me ha cambiado. Y sigue transformando mi vida. Y eso es lo que Dios hace. Y eso es el Evangelio. La Biblia dice, el Evangelio es poder de Dios, es transformación, es dinamita del cielo. Es el poder de Dios derramado en una vida que se rinde a Él. Y Dios de un desierto lo transforma en un jardín, transforma una vida que no valía nada, una vida arruinada, perdida, en una vida que realmente valga la pena, que inspire a otros, que realmente muestre que algo ha pasado en esa persona. ¿Y quién pasó? Jesucristo pasó en esa persona. Jesucristo le dijo, Zaqueo, es necesario que esta noche more en tu casa. Tengo que ir a tu casa. Y cuando ese hombre pequeño descendió del árbol, se humilló, tuvo que bajar de ese árbol y recibió a Jesús en su vida. Dice que era un hombre ladrón, era un hombre que robaba, era un hombre que odiado. Dice que totalmente después del encuentro con Jesús cambió totalmente, devolvió lo que robó cuadruplicadamente. Una persona que cambió su manera de vivir porque Jesús pasó por ahí, porque Dios transforma la vida, Dios cambia a las personas. Cuando realmente las personas se vuelven a Dios, reconociendo que así no puedo seguir, necesito de Dios. El pastor no te cambia, el pastor te enseña la palabra. Luego vos tomás esa palabra y Dios a través de esa palabra empieza a transformar tu vida. Palabra viva. Dice, más el fruto del Espíritu es amor. Y hemos hablado del amor. Y la pregunta es, para hacer un test, ¿no? ¿Tenemos amor con todas las personas? ¿Amamos a todos sin distinción o hacemos diferencia? ¿Qué es el amor de Dios? Es un amor desinteresado. Es dar al que nada merece.
Entonces empezamos a hacer el test. ¿Ese amor ha crecido en mi vida? ¿O doy mi amor al que yo quiero darlo? Entonces, para ser transformados tenemos que empezar a ver, ¿ese fruto va creciendo en mí? ¿Sí? ¿O no va creciendo? Amo a todas las personas sin distinción. Amor, gozo. ¿Puedo tener ese gozo en medio de situaciones difíciles? Entonces empezamos a ver cómo estoy. He crecido en gozo, he crecido en amor. ¿Puedo tener paz en medio de situaciones tormentuosas de la vida? Experimento la paz de Dios, practico la paz de Dios en mi vida. ¿Se evidencia esa paz en los momentos más complicados de mi vida? Es la paz de Dios, esa serenidad en medio de esa tormenta. Es lo que Él hace crecer. No se lo tengo que pedir, lo tengo ya. Eso debe salir, debe desarrollarse en nuestra vida. Luego paciencia, ¿verdad? Es soportar a las personas por largo tiempo. Soy paciente con las personas a pesar de lo que hagan contra mí. Tengo esa paciencia, espero, lento para irarse, benignidad, dulzura, ¿verdad? Soy amable con todas las personas, soy dulce con todas las personas. Tengo esa bondad que significa literalmente bueno. Soy bueno con todo, con algunos nada más. Fe, fidelidad. Soy fiel en todo tiempo. ¿Soy fiel en todo tiempo o solamente en los tiempos que me va bien, de alegría, y en los momentos de dificultad ya abandono, dejo? ¿Soy fiel en todo tiempo? Y vamos a los dos últimos, ¿verdad? Mansedumbre. ¿Y qué es mansedumbre? La palabra en griego, yo ahí puse en Word está. Tenés que buscar el fruto del Espíritu. Ahí el hermano americano seguramente lo va a encontrar. Y vamos a hablar rápidamente de la mansedumbre, rápidamente. Y la palabra es prautes. Prautes, ahí la tiene, prautes. Miren lo que significa mansedumbre, prautes. Suavidad, dulzura, amabilidad, fuerza controlada. Eso significa mansedumbre, eso es lo que Dios produce. Y se refiere en cuanto al carácter de la persona, en cuanto a ponerle un freno a la ira de la persona. Es la que modera y regula el enojo de la persona. Eso es la mansedumbre, manso. ¿Sí? Manso, regula ese carácter, regula el enojo. ¿Cuánto hace falta la mansedumbre, verdad? ¿Cuántas situaciones se solucionarían o no pasarían del límite si tuviéramos este fruto en nuestra vida de la mansedumbre? Y habla de fuerza controlada, no de debilidad, sino de fuerza controlada. ¿Vio el perro bulldog? ¿Alguien conoce un bulldog, un rottweiler, con lo que tiene Maú, cómo se llama? Un pitbull, ¿no? Y usted ve que viene el pequinés, uno chiquitito, y le agarra de la oreja, le muerde la cola. Y el rottweiler, siento si te agarro, sos un bombón, un bocadillo, ¿verdad? Y usted lo ve que se aguanta y hasta, porque es fuerza controlada, ¿no? Él regula su fuerza, él modera su fuerza, él no reacciona frente a teniendo la fuerza para hacerlo, él se refrena, él se frena, él modera, él regula. Eso es la mansedumbre. La mansedumbre habla de un caballo que ha sido amansado y luego es dominado por el jinete o por el amo, ¿no? Habla de alguien sumiso. La palabra mansedumbre también habla de humildad, ¿sí? Habla de humildad. Habla de el trato cotidiano también con todas las personas. Una persona mansa, una persona tranquila, una persona que refrena su enojo, refrena su ira. Aunque tenga razón, él mantiene la línea, no cruza la línea. ¿Bien? Por eso digo, no es debilidad, no es ceder. Él mantiene su posición, pero siempre con amabilidad, siempre con dulzura. Si hay una palabra, hay un versículo ahí en Primera de Pedro 2.23. Primera de Pedro 2.23. Mira el ejemplo de Jesús. Primera de Pedro 2.23. Mansedumbre, fuerza controlada. Dice,
quien cuando le maldecían no respondía con maldición, ¿ves? Cuando padecía no amenazaba, ¿sí? O sea, él tiene el poder controlado, él controla su carácter, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, siendo Dios él. ¿Se acuerda Pedro sacando la espada y cortándole la oreja a Malco? Sí, el siervo ahí. Y Jesús le dice, Pedro, poné la espada. ¿Qué te piensas si yo puedo orar al Padre y me manda a los ángeles y no queda ninguno acá? ¿Se acuerda cuando lo vinieron a detener a Jesús y lo fueron a buscar y Jesús dijo, yo soy? ¿Cuándo lo escucharon el yo soy? ¿Vio qué pasó? Dice que retrocedieron y todos quedaron así. Demostrando, a mí no me detiene nadie. Yo me dejo arrestar. Porque yo tengo el poder. Yo tengo el control. Yo me dejo arrestar. ¿Ves? Él teniendo el poder, Él regula ese poder. Y sabe que la mansedumbre se aprende. Poneme Mateo 11:29. La mansedumbre se aprende. ¿Entiende el concepto de mansedumbre? Apunta a nuestro carácter, ¿no? Regula, refrena, ¿sí? La ira, el enojo, lo frena ahí. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros, y te dice, aprended de mí. Entonces dice, ¿qué tenemos que aprender? Pues dice, aprendan. Aprended de mí, que soy ¿qué? Manso. No dice menso. Emma no dice menso. Porque el manso no es menso. ¿Sí? Él sabe quién es. Él sabe dónde está. Pero él tiene el control de su carácter. ¿Ves? Él refrena su carácter. Él los guarda, lo mira y dice, ¿qué le voy al pobrecito? Los ojos y no queda nada del pequinés. Ya le guiño el ojo y sale corriendo. Pero él se maneja con esa dulzura también, con esa amabilidad también, y no pierde el control de su carácter. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Es lo contrario de ser tosco, es lo contrario de perder la paciencia, ¿no? Y el campo de entrenamiento para la mansedumbre, ¿sabe cuál es el campo de entrenamiento para la mansedumbre? ¿Cuál es el campo de entrenamiento para la mansedumbre? La casa. La casa. Somos propensos a perder la paciencia con la persona que tenemos al lado más que con un hermano, como que este hermano, ¿qué va a hacer? Bueno, hermanito, vaya, bueno, anda con Dios, está bien. Pero cuando la persona que uno tiene confianza, ahí uno se desata, ¿o no? Entonces, el campo de entrenamiento de Dios es el hogar. Para la mujer es el esposo y para el hombre es la esposa. ¿Sí? No ser tosco, no, esas palabras ásperas que largamos, y encima Dios le dice al esposo, no seas áspero con tu esposa. Tenemos, hermano, la palabra por todos lados, pero también le dice a la esposa, respetá a tu esposo. Entonces, tiene que haber un equilibrio, ¿verdad? Y el hogar es el campo de entrenamiento donde Dios nos pone para desarrollar la mansedumbre, para tener ese control, para no perder la paciencia fácilmente, porque la perdemos, y no utilizar palabras que, influenciadas por la ira, luego producen algo tremendo. ¿Cuántas cosas, hermano, se frenarían si fuéramos mansos? ¿Cuántas cosas se evitarían? Con los hijos también, ¿no? Que los sacan a los padres muchas veces. La verdad es que te tiraría por la ventana ya de las cosas que hacemos. Pero es como que en el hogar es el entrenamiento donde realmente empezamos a desarrollar este fruto del Espíritu. Es un fruto del Espíritu, hermano, que viene como resultado de nuestra unión con Cristo. No se lo tengo que pedir a Dios, está en mí. ¿Qué significa, pastor? Significa que si Cristo está en mí, esto tiene que crecer porque ya no vivo yo. Y eso me habla que debo de morir, ¿sí? A ese carácter, a esa ira, a ese enojo descontrolado. Es fuerza que controla, es un poder que controla esa fuerza que tengo adentro. Por eso habla de alguien que es domado. Vio ese caballo salvaje que de repente uno lo doma y va, el jinete lo lleva y él va para todos lados, y va para acá, para allá, y mientras tanto era indomable, ¿verdad? Y así éramos nosotros indomables, hasta que vino Cristo y nos hizo sumisos a Dios. La persona mansa es la persona que está totalmente rendida al Señor. Él es el dueño ahora. Ya no soy yo, Él es mi dueño, Él es mi amo. Y hermano,
ese carácter manso es tan necesario en nuestra vida, ese trato amable y no tosco, esa pérdida fácil de la paciencia para luego desatar aquello que tiene que ser controlado por esa fuerza que Dios ha puesto en nosotros para que tengamos un carácter manso. Dice la Biblia que Moisés era un hombre manso. Poneme Números 12:3. Números 12:3. Número 12:13, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había en la tierra. Era un hombre, hermano, que tenía que tratar con 2 millones de personas que se quejaban. Y si usted ve el contexto de Número 12, tiene que enfrentar aún a sus propios hermanos, Aarón y María, que empezaron a criticarle, decirle: ¿quién sos vos, Moisés, para hablar de parte de Dios, después de todo lo que Dios hizo con Moisés? Y dice que Moisés era manso, porque dice eso: sí, pero andate del campamento vos, que te cuido, vamos a ver. Sin embargo, dice que él, al final, dice que Dios intervino, pues a Moisés lo puse yo. Y a Moisés no lo toca nadie, porque nadie toca a los siervos de Dios. Punto número 1. Él no se puso, lo puso Dios. A María le agarró lepra, porque parece que la que inició todo fue María, ni siquiera Aarón. ¿Y sabe lo que hizo Moisés? Moisés oró por ella. Es un hombre manso. Oró por ella. Entonces, tenemos que examinar cómo está nuestro carácter y la importancia del fruto del Espíritu para que realmente vivamos una buena vida. Una buena vida. A veces le pedimos a Dios, lo que tenemos que cambiar somos nosotros. Queremos que cambien los demás y nosotros seguimos igual. No se trata de los demás, se trata de nosotros. ¿Se puede tener paz en medio de la tormenta? Sí, se puede. Claro que se puede. Mi ancla está en Jesús. Él es mi paz. Él controla todo. Mi fe está puesta en Él. Yo doblo mis rodillas ahí en mi cuarto de guerra y le entrego toda mi carga al Señor. Y Él se encarga. Y yo reflejo ese espíritu manso. Y terminamos con mansedumbre porque quiero ir a la templanza. Gálatas 6:1. Lo podíamos desarrollar toda una reunión, pero lo importante es que quede el concepto de lo que es la mansedumbre. Mira lo que dice Gálatas 6:1. Entonces la persona mansa es una persona amable, ¿no? Que muchas veces, pudiendo responder, calla. Pudiendo responder, calla. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, y mire qué lindo lo que dice Pablo: vosotros que sois espirituales. Decía, hermano, que está a tu lado: vos que sos espiritual, vos que sos espiritual, que estás gobernado por el Espíritu, vos que sos una persona de oración, vos que sos espiritual, que no sos carnal, veo cómo aclara: restauradle con espíritu de qué? De prautes. Esa es la palabra prautes. Restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, ¿verdad? Y habla del trato que tenemos que tener cuando el hermano falla o se equivoca. En vez de agarrar y decir: pero te dije y ahora y por eso. No, hermano, habla con un espíritu de amor, habla con mansedumbre, con suavidad, con amabilidad. El trato con el hermano para restaurarlo otra vez. Restaurar significa volver una cosa a su estado original. Eso significa restaurar. Volverlo a su posición original, en el lugar en que estaba. Él cayó, se equivocó, te defraudó, metió la pata, y encima que está mal, vení con una ametralladora y le tirás con 200 balas. Dice: no es así, sino con espíritu de mansedumbre. Y después agrega: no sea que vos también un día pises el palito como lo pisó él. Considerate, vos también podés correr el riesgo de un día fallar, un día caer. Por lo cual, sean mansos los unos con los otros, y habla del trato en la iglesia. Y el dominio propio, que es la templanza, poneme el cuadrito: templanza, encrateria, ahora lo va a escribir: encrateria, templanza, encrateria, dominio propio significa disciplina, autocontrol,
dominio propio, disciplina, autocontrol. ¿Qué es la templanza? Es la habilidad de controlarse a uno mismo. Es la habilidad de controlarse a uno mismo. ¿Sí? Es la habilidad. El desarrollo de la templanza hace que tengamos victoria en el resto de las demás virtudes. Este fruto hace que tengamos victorias sobre las demás virtudes. Lo más difícil es dominarse y controlarse a sí mismo. Es el control de los malos deseos de la carne. Control de los malos deseos de la carne. Si usted ve el contexto que dice, el versículo 19, pero las obras de la carne, y empieza lascivia, fornicación, adulterio, ira. Bueno, este es el control, ¿sí? Es la habilidad de poder controlar y decirle no a los malos deseos de la carne. El dominio propio habla de una disciplina personal. El dominio propio habla de tener un control en medio de cada situación que uno esté viviendo o esté pasando. Ponele 2 de Timoteo 1:7. 2 de Timoteo 1:7. 2 de Timoteo 1:7. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. ¿Qué significa ahí cobardía? Ahí cuando habla de cobardía no habla del cobarde que abandona, sino lo que sucedía con Timoteo, que era una persona tímida, retraída, quizás temerosa. Entonces Pablo le utiliza esta palabra, ¿sí? Dios no nos ha dado ese espíritu de cobardía, sino de ¿qué? De poder, ¿sí? Acuérdense, recibiréis poder, habla del poder del Espíritu Santo, del dinamita. De amor, ¿sí? El amor de Dios, y ¿de qué más? En gratia, dominio propio. Es el control que uno tiene para dominar ¿qué cosa? Sus emociones, para dominar sus pensamientos, para dominar ¿qué cosa? Sus acciones, para controlar ¿qué cosa? Nuestras palabras. Hermano, es ese control, esa disciplina que uno tiene para decirle no a lo que está mal y elige lo que está bien. Por ejemplo, ¿sí? Si usted empieza a pensar el control sobre la mente, empieza a pensar, bueno, me va todo mal y todo va a ir mal y esto, el que tiene el dominio propio controla esos pensamientos y no le da lugar, los echa esos pensamientos. ¿Y qué tiene? Pensamientos de bendición. Él controla su mente, él controla sus pensamientos, controla su palabra. No dice palabras que van a producir malos efectos, palabras que van a dañar. Él controla. Quizás hay un enojo, pero él controla, él domina lo que va a decir. Él controla sus acciones. Sabe que a donde va esta mano tiene que ir y él toma el control de sí mismo y cambia el rumbo. Él controla sus acciones. ¿Sí? Si logramos el dominio propio, venceremos en las demás virtudes. En vez de odiar, vamos a amar. Cuando venga la incertidumbre, vamos a experimentar la paz. Hay un control. Hay un control. Hay una disciplina. Poneme 1 Corintios 9:27. 9:24, perdón. 1 Corintios 9:24. Y después poneme Proverbios 25:28. Es una persona equilibrada. Es una persona moderada. Es una persona que controla a un hermano su dinero. Tiene un control. Veo que hay gente que no puede, que malgasta y no puede controlarse. No también puede. Entonces yo me da a cuenta gota porque yo tengo plata en el bolsillo y me compré un chocolate, compré 3 kilos de banana a la oferta, y cuando llego a casa no me quedé nada, pero vengo con la bolsa así. Y me dice, si yo te mandé a comprar 2 cosas, ¿por qué me trajiste 10? Entonces, es una persona que controla su dinero. Tiene un control, hermano, de la comida. Controla lo que come también. Para entender el aspecto del dominio propio, él sabe hasta acá. Él tiene control. ¿Sí? No lo domina la pasión. Él domina la pasión.
Es una persona que está sometida a Cristo. Cristo lo domina y Él domina la pasión. No es como el pastor no puede comer chocolate y yo me como chocolate. Voy a algún lugar y me llamaba chocolate. Mírame. Y me compré chocolate. Lo compartí con mi esposa, por supuesto. Me comí un pedacito chiquitito, el resto se lo di. Pero, ¿entiendes? Controlado, Dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Y habla de una carrera, ¿sí? Y mira lo que dice el versículo 25. Dice, todo aquel que lucha de todo se abstiene. ¿Ve? Hay una disciplina, ¿sí? Así como el atleta tiene una disciplina para alcanzar un objetivo, así el que lucha también tiene una disciplina y se abstiene de comer cosas de más porque luego va a ir en contra de él mismo y va a perder. Por lo cual entra en una disciplina alimentaria, física. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Aún como el atleta ahí que se prepara para y se abstiene de un montón de cosas, así nosotros también sometemos nuestra carne y le damos lugar al Espíritu por una corona eterna. ¿Ves? Hay una diferencia. Lo que hace el mundo es terminar en el cementerio. Lo que obedecemos a Dios nos vamos para el cielo. Tenemos una corona incorruptible. Pero mire lo que dice el versículo 26. Así que yo, dice el apóstol Pablo, de esta manera corro, y pone la vida del cristiano como una carrera, ¿no? Que tiene que llegar a una meta. Y el día que te entregaste a Cristo comenzaste un camino nuevo y empezaste a transitar y a correr y querés llegar a la meta. Dice, no como a la aventura, no como algo al azar. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, ¿sí? Dando golpes al aire sin saber a dónde, sino él tenía en claro de qué manera corría, de qué manera caminaba este nuevo camino. Y lo dice en el versículo 27. Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Bueno, pastor, me va a sacar el cinturón y voy a golpear. ¿Vio que hay gente que se martiriza? ¿Vio cuando viene Semana Santa? Yo lo vi en el diario el otro día, ¡pum! Se golpeaban, tenían toda la espalda, como si eso agradara a Dios. No, si ya Cristo sufrió por vos, ¿por qué va a sufrir vos? Si ya fueron las llagas de Él, ¿para qué va? Dios no quiere ver tu llaga, Dios quiere de tu fe en lo que Él hizo, no tu llaga. ¿De qué te sirve eso? Dice, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. ¿Qué significa golpeo mi cuerpo? Mi carne. Le digo no a mis malos deseos, a lo que Dios no le agrada. La carne busca todo lo que a Dios no le agrada. No venga a la iglesia a quedarte durmiendo, andar y engañar a tu esposo, total está bueno. Después seguir así en la vida, ¿no? Tomate una copita de más, no pasa nada. Busca cosas que realmente dañan y lastiman, todo lo que la Biblia llama pecado, que es realmente lo que nos hace daño. Golpeo mi cuerpo, someto mi carne, ¿verdad? Le doy lugar a Dios, le doy lugar al Espíritu. Hay un control sobre mis malos deseos y obedezco a Dios. Eso es el dominio propio, es ese control. ¿Sí? No tengo ganas de leer la Biblia, pero como tengo dominio propio, ¿qué hago? La leo igual, aunque no tenga ganas. Y cuando empiezo a leerla, va a ver cómo las ganas le empiezan a brotar. Es como empezar a comer algo. Entonces, controlo ese tiempo y lo empiezo a hacer. Y Pablo dice, pongo mi cuerpo en servidumbre. ¿Sí? Mi carne es mi sierva. Yo domino mi carne, no mi carne me domina a mí. No soy esclavo de la carne, porque Cristo ya me libró de mi propia carne, que lo único que me hacía me alejaba de Dios, me arruinaba la vida. Por darle lugar a la carne arruiné mi familia, por darle lugar a la carne arruiné la vida de mis hijos, por darle lugar a la carne perdí mi trabajo, por darle lugar a la carne vivo como vivo, por darle lugar a la carne mi vida no tiene sentido. ¿Por qué? Porque era esclavo. Dice, el que peca es esclavo del pecado. Pero dice, Cristo me libertó del poder del pecado. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces ya no soy esclavo de la carne la pongo en servidumbre. Yo la domino, la piso. Ahora le doy lugar a Dios. ¿Qué dice? Tengo que ir al estudio bíblico, me voy al estudio bíblico. Pero estás cansado, me voy al dominio propio, hay un control. ¿Sí? Tengo que amar a mi esposa, amo a mi esposa. Tengo que ser manso, voy a ser manso, no menso, voy a ser manso. ¿Sí? Tengo que tener paz, no me voy a desesperar. No voy a entrar en un estado de desesperación. ¿Qué hago? Tomo control de la situación. La paz del Señor. La paz de Dios guardará mi mente y mi corazón. La paz de Dios va a gobernar mi vida. No le voy a contestar mal, no voy a ser áspero. Aunque me saque de las casillas, pero voy a ser amable.
amable a darme una respuesta. Y ahí empieza a cambiar. Y ahí el carácter de Cristo empieza a trabajar. Por eso el dominio propio es la principal de todas. Porque si tengo el control de todas las cosas, voy a poder dar amor, voy a experimentar la paz, voy a experimentar el gozo, voy a experimentar la fidelidad, la dulzura, la mansedumbre, porque hay un control, hay un dominio. Y mira lo que dice Proverbios, ¿no pusiste? Proverbios 25-28. 25-28. Dice, como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. ¿Ves? Es aquel que se deja llevar. El dominio propio controla todos tus impulsos. Proverbios 25-28. ¿Cómo es una persona así? Una ciudad derribada y sin muro. Una ciudad derribada y sin muro, ¿de qué le habla usted? Es una ciudad vulnerable, ¿verdad? Si no tiene muros, viene el enemigo y toma esa ciudad. Así es nuestra vida cuando no tenemos ese freno, cuando no tenemos ese control, cuando no tenemos ese dominio que tanto necesitamos. Ese control de nuestros impulsos. El impulso dice anda, pero el dominio dice no, tranquilo, paz. Habla con amabilidad, habla con dulzura, amala, sé fiel, controla tu impulso. ¿Qué estás pensando? ¿Estás pensando cosas que no están bien? Empieza a controlar tus pensamientos. ¿Qué están hablando tu boca? Controla lo que hablamos, el dominio propio, ¿verdad? Nuestras acciones, ¿qué es lo que hacemos? ¿Hacia dónde vamos? Ay, no puedo, más fuerte que yo. Entregate a Cristo, entonces. Tenés que entregar tu corazón a Cristo. Tenés que nacer de nuevo para poder experimentar el cambio que Dios quiere experimentar en nuestra vida y empezar a crecer en el Señor y vivir una vida que valga la pena y tener victoria todos los días en tu vida, todos los días en tu vida. Hay 3 propósitos para el fruto y terminamos. 3 propósitos para el fruto. Hermano, esto habla del carácter, esto habla de lo que somos. Necesitamos cambiar. Qué lindo un hogar así, ¿verdad? Donde los dos seamos mansos, nos hablemos con dulzura, seamos pacientes, que cuando vengan los problemas haya paz. O si uno se desespera, digo, vení, vamos a orar. Tranquilo. No perdas el control, no te dejes llevar. Cuando una situación te supere o alguien te supere, no te dejes llevar por los impulsos. Uno de los grandes problemas de la gente no es que se deja llevar por los impulsos y se agarra trompadas, se mata, tiran a una persona como sucedió en Córdoba en una cancha de fútbol al vacío porque era de otro equipo. No, como uno descontrola y no tiene dominio propio, ¿verdad? Se deja llevar y bueno, iban mis amigos, voy yo también. Y después venís todo arruinado con la cabeza baja. Ay, ¿por qué? Bueno, el dominio propio te guarda de todas esas cosas. Y es lo que Dios quiere que tengamos en nuestra vida. Viviríamos mucho mejor. Y haríamos que realmente las cosas de Dios sean una realidad más pronta en nuestra vida. Porque Dios va a tratar con nuestro carácter. Porque Dios no solo te vino a salvar, Dios te vino a cambiar. No es una religión así, Dios te vino a cambiar de verdad. Porque la Biblia dice que somos la imagen de Él. Y Él es manso y humilde, dijo Jesús, ¿verdad? Imagínense al Señor enojado, no queda ninguno, hermano. Mire si cuando metemos la pata Dios se enoja, nos tira un rayo, la mitad de la tierra desapareció. ¿O no? Si es como nosotros o no. Miren si Dios reaccionara como reaccionamos nosotros. Que te pise un tranvía, ¿cómo hacemos nosotros? Zapacito, zapallín, no sé cómo hacemos, que te pise el tranvía y que te agarre no sé qué cosa. Ya me olvidé pero somos así nosotros. Después nos arrepintió, ay no, perdóname, no. Pero mientras tanto ya lo pasó el tranvía, pasó todo, no quedó nada, quedó puré. ¿No? Ahora Dios quiere cambiar eso. Dios quiere cambiar. El espíritu que no tiene rienda, eso es el dominio propio, ese control. Necesitamos
el dominio propio. Cuando estás mal, hermano, veo cuando a veces uno está mal y se bajonea, y que Dios me lleve, y para qué, y haga. El dominio propio te controla de esas cosas. Te controla en el trato con el hermano, en la familia. El fruto del Espíritu es para nuestro bien. El fruto del Espíritu te hace crecer. Tenés que estudiarlo, vas a estudiar. ¿Sí? Te hace elegir lo bueno y no lo malo. Te hace elegir bien. Y hay 3 propósitos para el fruto. Y eso habla de la importancia del fruto. Punto número 1, el fruto enriquece nuestras vidas. Punto número 1. Enriquece nuestras vidas. ¿Qué significa enriquecer nuestras vidas? Hay un cambio en nuestra conducta. ¿Se acuerda la Pascua? Un antes y un después. ¿Se acuerda la Pascua? Esta es la Pascua y este será principio de los meses. Comenzaba ahí el nuevo año para el judío. Así en Cristo tiene que haber un antes y un después también. Enriquece nuestra vida, cambia nuestro carácter, nos hace mejor. ¿Sí? Antes éramos de una manera, pero gloria a Dios, Él me ha cambiado a mí. Él me ha cambiado a mí. Si hay una canción que dice, la prueba yo te doy. Él me ha cambiado a mí. Solo el poder de Dios puede cambiar mi ser. La prueba yo te doy. Él me ha cambiado a mí. No es religión. Es un cambio totalmente de vida de parte de Dios. Enriquece nuestra vida. Punto número 2. El fruto glorifica a Dios. San Juan 15:8. Glorifica a Dios. San Juan 15:8 y Mateo 5:16. San Juan 15:8 y Mateo 5:16. Glorifica a Dios. Hermano, una vida que ha cambiado de tal manera hace que la gente mire a Dios. Mire lo que dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Y mire lo que dice Mateo 5:16. El fruto glorifica a Dios. La gente, cuando ve ese cambio, comienza a mirar para arriba. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y ¿qué? Y glorifiquen. Glorificar significa alabar a Dios, honrar, reconocer a Dios. Glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Cuando la gente ve el cambio en tu vida, la gente glorifica a Dios. La gente mira y dice: wow, miralo a José, este que le pegaba a la esposa, siempre de mal humor, hasta el perro la ligaba. Si no se salvaba ni el jardín, entraba, pisaba hasta las flores. Y miralo ahora, regando las plantas. Mirá cómo trata a la esposa, encima le abre la puerta del auto para que entre. Mirá cómo trata a sus hijos, ¿ves? Eso es el Evangelio. La gente glorifica a Dios por eso. Frente a eso no hay evidencia, ¿sí? En contra, ¿sí? Él me ha cambiado a mí. Yo no sé si vos creés o no creés, pero Él me cambió a mí. Yo no podía cambiar. Era más fuerte que yo, no lo podía dejar. Pero Él me ha cambiado a mí. ¿Sí? El fruto hace que la gente glorifica a Dios. Y número 3, el fruto produce una oración eficaz. Juan 15:16. El fruto produce una oración eficaz. ¿Cuántos quieren respuesta a sus oraciones? Necesitamos desarrollar ese fruto de nuestras vidas. No me elegisteis vosotros a mí. Mire, yo ya empiezo a leer esto, hermano, y ya me quiero poner a llorar, a tirarme al piso, a agradecerle a Dios, porque a veces no tomamos conciencia. Y Jesús los mira a los discípulos y los ve, ¿no? Dice: vos no me elegiste a mí. ¿Qué dice él? Yo te elegí. Y Pablo dice lo mismo: yo no lo elegí a Dios. Fuimos escogidos desde antes. ¿Qué significa? Él no se veía como que él eligió, él se veía como alguien que fue elegido. ¿No es distinto eso? Que elegir, que me elijan. Qué privilegio, me eligieron a mí. O sea, habiendo tanto yo me... ¿Qué había en mí? Nada.
era el peor de todo, pero Dios me eligió a mí. No cambia la mirada de las cosas, la perspectiva. No me eligieron ustedes, dice, yo los elegí a vosotros. Ya no necesito, hermano, ir al psicólogo, que la autoestima, que me siento poco. Dios me eligió a mí. Es lo mejor que te pudo pasar en la vida, que Dios te haya elegido. Él te seleccionó. ¿Por qué? ¿Por qué estás hoy acá? ¿Por qué venís a la iglesia? Él te eligió. Tuvo que tocar tu corazón, tuvo que abrir tus ojos, movió todo para traerte a Él. Él te eligió. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo los elegí a vosotros y los he puesto para que vayáis y llevéis ¿qué? Fruto. Y vuestro fruto ¿qué? Permanezca. ¿Ven? Aquel que está cimentado en Cristo no es apariencia, es verdadero fruto, y ese fruto permanece. En dificultades, en pruebas, se cae y se levanta, pero Él sigue adelante. Él sigue, y el fruto sigue su proceso, y a la larga empieza a producir lo que Dios quiere que produzca, y habla ese carácter, esa nueva vida, eso que es irrefutable. Ante eso nadie puede decir absolutamente nada. La prueba yo te doy, mirá lo que eres, mirá lo que soy ahora. No me medico con nada. Él ha cambiado mi vida. Él transformó mi vida. Yo te doy la prueba. Ese fruto permanece porque lo produce Dios. No es producido por ninguna persona. Es resultado de Dios en nuestra vida. Dice, para que todo lo que pidieres al Padre, en mi nombre, os lo doy. Una vida que agrada a Dios. Una vida que honra a Dios. Una vida que pone a Dios en primer lugar. ¿Cómo el Padre no va a responder a sus oraciones? ¿Cómo el Padre no va a responder a sus oraciones? Una persona que ama desinteresadamente. Una persona que se goza en el Señor en todo tiempo. Una persona que en medio de dificultades se mantiene en paz. Una persona amable, una persona dulce, una persona que domina sus propias pasiones. Se dice, no a mí mismo, sino a lo que a Dios le agrada. Dijo Jesús, todo lo que pidieres al Padre, aquello que produce fruto. ¿Y qué necesito, pastor, para que eso se desarrolle en mi vida? Tengo que morir. Tengo que morir a mí mismo. Ya no vivo yo, dijo Pablo, Cristo vive en mí. Es necesario morir. Es necesario morir. A veces la carne tira, ¿verdad? Y a veces el enojo y tira, y a veces uno la revancha y la bronca y tira, ¿verdad? Porque las injusticias parece que quieren despertar eso que está en nosotros, pero Dios te dio el dominio propio, y Dios te dio el amor, y Dios te dio el gozo, y Dios te dio la paz, y Dios te dio la mansedumbre. Ya Él te lo dio para contrarrestar todo eso que lo único que va a hacer es envenenar tu vida y envenenar la vida de otro. Pastor, pero me parece que hacía Jesús. Cuando le maldecían, Él no maldecía. Él encomendaba la causa al que juzga justamente. No se encargaba Él. Señor, tú te encargas. Y Dios lo hace bien. Y mientras tanto, disfrutá de la paz, disfrutá de la familia, disfrutá de lo que tenés, agarralo fuerte, agarrate fuerte. No pierdan la bendición de Dios por dar rienda suelta a los malos impulsos que lo único que hacen es destruirnos. ¿Qué hago, pastor, en esta mañana? Y me debo examinar. ¿Cómo está mi carácter? ¿Cómo estoy en cada una de estas áreas? ¿Es bueno conocernos? Sí, es bueno conocernos. Es bueno saber cuáles son aquellas cosas que nos sacan. ¿Cuáles son aquellas cosas que te sacan? No me conteste a mí. Pero ¿cuáles son aquellas cosas que te hacen perder el control? Ahí tenés que aplicar. Porque ahí está trabajando Dios. ¿Cuáles son aquellas cosas que te roban la paz? ¿Cuáles son aquellas cosas que despiertan tu vida? ¿Cuáles son aquellas cosas que hacen que no puedas desarrollar ese amor que Dios quiere que desarrollemos? ¿Cuáles son aquellas cosas que te roban esa paz? Necesitamos conocernos para poder enfrentar esas cosas y poder vencer. Para que Dios sea glorificado, para que nuestras oraciones tengan respuesta y para que podamos tener una vida
que valga la pena vivir.